porque siempre trae algunos atajos, algunas enfermedades, siempre Dios se glorifica y en medio de todo aquí estamos. Amén, hermanos. Quiero invitarlos a que por favor abran su Biblia en esta hermosa hora, en el Evangelio de Mateo, capítulo 11. Agradezco a Dios, a mis hermanos del grupo. Mi hijo, take a break. Escucha palabra, ven. Hay un tiempo para todos. Y mi hermano Lyman ha estado conmigo desde hace mucho tiempo, cuando fuimos a Nicaragua, El Salvador. Él no se sentía muy bien de salud y aún así se esforzó. Estaba grabando los videos que ustedes vieron y aún así lo hice ministrar, que me ayudara a estar conmigo. Y mi hijo es un trabajador de Dios, pero nunca descansa. Y no hay mejor descanso que siempre estar en la presencia y en su palabra. Así que hoy le vamos a dar ese privilegio, que mi hijo tenga la oportunidad de deleitarse y saborear en la palabra sin distracción. No digo que el ministrando el alabanza de distracción, claro que no. Pero es necesario que también cada uno de nosotros recibamos palabra. Amén, hermanos. Recibir de Dios para poder seguir dando. Mateo 11, ¿lo tienen, amados? Quiero compartir con vosotros del versículo 2 al 6. Quiero compartir con vosotros bajo el tema en la hora de fuego. ¿Cuántos han sentido esa hora de fuego? No me refiero simplemente cuando las damas están en la cocina y se queman en el fuego, no. Eso creo que usted ya lo ha sentido muchas veces. Y hasta los hombres también, cuando agarramos algo caliente lo metemos a la boca. No porque cocinemos, sino porque probamos lo que nuestras damas cocinan. Pero me refiero al momento crítico de tu vida, donde tú miras a la izquierda y dices, ay. Miras a la derecha y lloras. Miras hacia abajo y gritas. Miras hacia arriba y dices, socorro. Y no sabes para dónde más mirar. Simplemente estás atravesando una hora de fuego. Si tú te identificas con este tema, te ruego que prestes atención. Y vamos a la palabra y se lee en el nombre del Padre, del Hijo, con la guianza y el respaldo de su Espíritu Santo. Y dice así. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Oremos, Padre, de la gloria te damos gracias por esta hermosa oportunidad que tú nos regalas de estar contigo en esta noche, aprendiendo y glorificando tu nombre. Gracias, mi gran Dios, porque solamente eres tú el que hace las cosas posibles. En el nombre de Jesús suplicamos que seas tú obrando en mi vida, dándome la iluminación correcta para esta interpretación de tu palabra, de este mensaje que tú quieres que en esta noche comparta con tu amado pueblo, con las visitas, con los oyentes. En el nombre de Jesús, que sea simplemente y únicamente tú glorificado y exaltado por los siglos de los siglos. Padre, que tu presencia sea tomando control de cada uno de nosotros. Y a ti te damos la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Y el pueblo bendecido dice, pueden tomar asiento. Aleluya, bendito es Dios. Si mi voz se me corta, ustedes tranquilos. Si se me sale un gallo o una galla, ustedes tranquilos. Gallo, gallina, lo que sea, Dios tiene el control absoluto. Lo maravilloso, hermano, de esta hermosa palabra, de este mensaje del Señor, es que en este episodio del libro de Mateo, la palabra nos enseña y nos regala
una ilustración de un grande de los grandes. Uno que ha sido catalogado por el mismo Señor Jesucristo como el más grande de los profetas, nacido de mujer. Por si vosotros tenéis duda, en el mismo versículo 11 de este hermoso capítulo podéis comprobar lo que Jesús habla acerca de Juan. Y dice: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. ¡Qué contradicción! Muchos se rascan la cabeza diciendo: ¿qué es lo que está queriendo descifrar el Señor con esas palabras? Pero mira cómo ese halago va para este gran profeta, que simplemente para sacarte de esa curiosidad. Estas palabras sencillamente encierran cuando Jesús dice: los que nacen de mujer no se han levantado otro mayor que Juan el Bautista. Es que afirmativamente el Señor no hace acepción de personas. Pero al no hacer acepción de personas, nos está enseñando una gran verdad al decir estas palabras. Que el Señor, lo importante de esto es que el Señor nos enseña que Él está aplaudiendo el ministerio del tiempo en el cual a Juan le tocó profetizar. Y es que a Juan le tocó profetizar el camino del Mesías, preparar el camino del Redentor, de aquel Dios que se encarnó y se hizo hombre para habitar entre nosotros. El tiempo era crucial. Así que ¿cómo es el Señor de maravilloso? Porque si algunos conocen algo de Biblia, ustedes podrán decir: pero ¿cómo es posible que Juan sea más grande que Isaías, que el mismo Eliseo, que Elías? ¿Acaso Eliseo no era aquel que pidió la doble unción de Elías? Y Elías, el carro de fuego que vino y se lo llevó al cielo, lo arrebató de esa manera. Ha habido grandes profetas, tanto mayores como menores, en el cual han hecho tantos milagros, pero a Juan el Bautista no se le nombra muchos milagros. ¿Cómo es posible que se le diga a Juan, se le ponga ese catálogo el más grande de lo que ha nacido de mujer? Es que no se le aplaude a la persona, ni siquiera al rango. Les doy un ejemplo. Cuando su servidor estaba de vacaciones pagadas en Irak, en la guerra de Irak, cuando me mandó la marina allá, yo era de rango de cabo para sargento. En ese entonces creo que estaba como cabo sargento, no me acuerdo muy bien. Ese era mi rango militar en la marina. Pero había un oficio y había otros rangos, otros marineros y otros oficiales que tenían mayor rango que yo. Pero al superior se le ocurrió ponerme a mí al cargo de ellos. Y lo curioso es que es muy difícil y algunas veces algo desafiante que alguien que tenga un cargo mayor que tú te obedezca sabiendo que tú tienes el rango inferior. Pero allí es donde uno aplaude la humildad de cada persona. Y ni modo, tenían que obedecer no necesariamente al rango que yo tuve, sino al oficio que yo estaba desempeñando. Do I make myself clear? It's not so much about the rank, it's about the designation that you're doing at that given time. Y a Juan el Bautista se le había dado la asignación de preparar el camino para el Mesías. ¡Qué maravillosa tarea! Isaías profetizó del Mesías, claramente está. Isaías 9:6 lo sabemos claramente. Zacarías profetizó de ese Mesías maravilloso. Y otros grandes también profetizaron de ese Mesías. Daniel lo profetizó, pero a Juan se le dio la gran dicha de preparar, de que antes que él tuviera la oportunidad de nacer, le profetizaran, según Mateo, que Zacarías y su madre Elizabeth iban a dar a luz a un grande, a un profeta de profeta. Él fue profetizado, él fue marcado desde el vientre de su madre. Él ya estuvo gozándose de aquellas promesas que el Señor ya había determinado que él escogiera cuando él estuviera con vida.
Y qué maravilloso Dios, que en medio de eso aún así le dice, le revela que ese grado de mayor entre los hombres fue para Juan el Bautista, pero aclara y comienza esta palabra diciendo, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. ¿Cómo está eso? Y esto ni siquiera es el mensaje, simplemente para despertarte. Es que lo que significa es que Juan profetizó y preparó el camino del Mesías, pero nosotros sabemos que Juan murió, fue decapitado por predicar la verdad, por predicar acerca de lo que es la santidad, en contra del adulterio, en contra de la mentira. Él fue decapitado antes de ver a la redención de Cristo Jesús. Por ende, cuando dice, y él es el más pequeño en el reino de los cielos, porque él no tuvo la dicha de experimentar la redención en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él no tuvo, él lo preparó, mas no lo disfrutó, no lo saboreó, no lo experimentó como nosotros ahora, después de 2000 años, tenemos la dicha de ver, de confirmar, de creer que Jesucristo murió, pero resucitó al tercer día de entre los muertos y está coronado con poder y gloria a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y a su nombre, iglesia. Dichosos vosotros, dichosos nosotros, que no llegando a la sandalia de Juan el Bautista, el Señor nos dice, pero él es más pequeño en el reino de los cielos. No por la persona en sí, por lo que él experimentó. Eso nos da a nosotros una gran verdad que tenemos que atesorarla. Nosotros que hemos experimentado esa verdad, somos grandes en el reino de los cielos, por medio de aquel que resucitó entre los muertos. So we're privileged. Feel yourself privileged indeed. Tenemos que sentirnos privilegiados. Pero al mismo tiempo, estimados hermanos, regresando a este punto, cuando vemos Juan el Bautista en la cárcel, ante esa cruda realidad, muchas veces existe en muchas personas una inestabilidad espiritual. Es que cuando estamos en esos lugares donde los problemas abruman, donde hay tanta necesidad, donde nos está afectando la circunstancia, el medio ambiente, el hogar, la casa, el trabajo, los hijos, el marido, la esposa, cualquier cosa donde te sientes como si estuvieras en un hormiguero y no sabes cómo salir. Existe en nuestra humanidad una debilidad espiritual, donde muchas veces caemos o nos descuidamos debido a ese dolor infringido por causas tanto internas como externas, personales, familiares o sociales. Y reaccionamos ante esa adversidad muchas veces damos unos giros negativos, unos giros que realmente el Señor no está esperando que nosotros demos, pero en nuestra humanidad fallamos, especialmente si estamos frente a una circunstancia entre la muerte y la vida. En el hospital dice un dicho, todos son cristianos. Ante la necesidad de un ser querido que está peleándose, tratando de sobrevivir, todo uno aprende a clamar. Y es como dijo un gran predicador, nadie muere siendo ateo. En muchos de los casos es una realidad. Pero es fácil, hermanos, es fácil defender una causa o a alguien cuando el ambiente es dócil, tranquilo, suave, como usted ahorita está pudiendo disfrutar. Ahorita estamos bajo un ambiente, afuera hace un frío, pero aquí ya hace calor. Y tanto así que algunos ya están cabeceando. Y no me echen la culpa a mí, porque yo recién estoy predicando, miren el tiempo tarde. Así que ya cantaron, ya gritaron, ya hicieron de todo, ahora se aguantan. Prohibido dormirse. Gracias, amigo. No te lo ponga porque no te va a quedar. Y es que es necesario entender que depende del ambiente donde tú estás, donde yo esté, nuestra alabanza, nuestra adoración puede cambiar. Pero si tú y yo hemos alcanzado una madurez espiritual, aprenderemos a servir al Señor en cualquier momento, en cualquier aspereza de tu vida, en cualquier dificultad, en abundancia, en escasez. Podremos decir lo que Pablo dijo, en abundancia, en escasez, en todo he aprendido a servir al Señor. He aprendido a servir al Señor en todo momento. Inclusive Pablo se atrevió a decir,
porque para mí el vivir es Cristo, mas el morir es ganancia. El morir es ganancia. ¿Quién pues te separará del amor de Cristo Jesús? ¿Quién? Nadie. Nadie ni nada, ni principados ni la muerte. En otras palabras, ni el diablo ni la misma muerte nos podrá separar del amor en Cristo Jesús. ¿Quién dijo miedo entonces? Pero sabes, vamos a entender algo maravilloso, porque cuando leemos este pasaje, nosotros rápidamente podemos concluir de que la típica y fácil interpretación es que Juan comenzó a dudar en sus últimos momentos cuando él estaba en la cárcel. Y te lo digo porque yo le he predicado de esa manera. Muchos intérpretes, doctores de la teología lo interpretan de esa manera. Ven el rango humano, la flaqueza humana del gran profeta, que cuando estaba en la cárcel comenzó a titubear, comenzó a dudar, y manda a 2 de sus discípulos a confirmar si verdaderamente Jesús era el Mesías. Esa era la fácil y típica interpretación de este versículo. Pero ¿sabes? ¿Será cierta? ¿Será esa la más correcta interpretación? Porque hay otros diferentes intérpretes de la ley que van a un contexto histórico judaico rabino, que es interesante tomarlo en consideración. Y si me permites, en esta noche te voy a ilustrar lo que aquellos rabinos judíos están interpretando cuando leen este pasaje. Mira, para el judaísmo rabínico existen la creencia que hay 2 Mesías. 2 Mesías. Para el judaísmo rabínico está la creencia que hay estos 2 Mesías. ¿Y sabe lo que significa Mesías? Mesías significa ungido. Entonces, para esta creencia, dice, según estos estudiosos, existe el Mesías, según lo ellos dicen, Mesías ben Yosef. En el hebreo ben Yosef significa Mesías, o Mesías ben Yosef es Mesías hijo de José. Ben significa hijo en el hebreo. Mesías ben Yosef, que representa o significa al Mesías sufriente, cuya función es ser el precursor que despeja el camino, destruye a los ídolos, destruye los cultos paganos. La profecía judía dice que debe ser rechazado, sacrificado por los pecados de los judíos, quienes redimirá a través del sufrimiento. Algunos rabinos afirman que este Mesías moriría en la batalla final de Gog y Magog. Su muerte prepararía para el reinado del otro Mesías. ¿Cómo se llama el otro Mesías? Se llama Mesías ben David. Mesías, el hijo de David, que representa al Mesías triunfante, es decir, al Redentor real y final, que gobernará en la era mesiánica milenial, según Apocalipsis capítulo 20. Vosotros podéis leer y se confirmarán de esa época milenial. Él es el mismo que regresará en gloria, como lo describe Apocalipsis 19, del versículo 11 al 16. ¿Se acuerdan esos versículos maravillosos? Como relatan que el Señor Jesucristo regresará con poder y gloria. Y por sus caras que lo dicen todo, vayan a la Biblia. Apocalipsis 19, versículos 11. No es nada más maravilloso que leer la palabra de Dios en su casa. Apocalipsis 19 nos relata cómo ese Dios de gloria regresará. Dice: entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda,
para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos se gozan por esa descripción de ese Mesías Ben David? Y es que todo esto concuerda con los diferentes nombres que le decían al Señor Jesús. Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Cuando las personas necesitadas aclamaban a este Cristo de la gloria que estaba pasando esos 3 años de su ministerio, le decían de esa manera porque hacían alusión a esta categoría, a este llamado, a este Mesías que tanto estaban esperando. Algunos estudiosos aportan y creen que la idea de 2 Mesías, uno sufriente y el otro cumpliendo el rol mesiánico final, era la normativa para el judaísmo antiguo anterior a Jesús. Era la costumbre, la tradición en los cuales los judíos sabían y esperaban cómo tenía que aparecer el Mesías. Ahora podrás entender por qué a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, porque no estaba viniendo Jesús como ese Mesías, hijo de David, Ben David, que estaban esperando que viniera con poder y gloria y lo libertara de los romanos. Por eso que Judas no podía entender que ese rey de gloria no era como él creía. Ellos estaban esperando a este hijo de David que llegara como ese Mesías. Sin embargo, Jesús no vino a la manera como ellos estaban tradicionalmente enseñados. Es que qué difícil es cuando la tradición invade nuestra mente, nuestro corazón. Muchos de nosotros, Dios nos ha rescatado de muchas tradiciones. Y no me refiero a la tradición clásica que sabemos que hay en el mundo entero. Inclusive hay tradiciones cristianas que se están introduciendo en nuestras vidas y muchos de nosotros no podemos discernir o tenemos un miedo de salirnos de aquellas tradiciones que nos han enseñado y realmente tal vez no es la más correcta. Eso es lo que estaba atravesando Juan. Él estaba atravesando una transición de tradición de enseñanza. Él estaba esperando, como muchos creen, esa claridad, esa duda que él tenía. Por eso que en la cárcel, a pesar de esa valentía que él tenía, porque acordémonos, como les dije, él fue puesto en la cárcel porque se atrevió a decir la verdad a este rey Herodes Antipas, que se fue y agarró por mujer a la ex esposa de su hermano, la tal Herodías. ¿Se acuerdan de esta parejita? Y según el código rabino, el Talmud y las leyes, no le era permitido tomarla por mujer. Y Juan no tenía pelos en la lengua, ni era aquellos que se callaba ante la mentira. Él decía la verdad, decía: no te es lícito tomarla por mujer. A lo malo llamaba malo, y a lo bueno llamaba bueno. Yo no sé cómo tú eres en tu forma de ser, pero qué maravilloso es cuando tenemos nosotros una personalidad recta, que a lo bueno sigue llamando bueno, y a lo malo sigue llamando malo. There's no gray zone in between. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Tenemos que aprender realmente a definir: o estamos con Dios o no estamos con Dios. Pero entonces muchas veces al decidir hacer lo bueno, vienen consecuencias no tan deseables. No siempre cuando dices la verdad vas a ganarte unas vacaciones a Hawái todas pagadas. Aquí a Juancito ganó unas vacaciones en una cárcel friolenta y leja, romana para colmo. Y en esa cárcel ahí estaba Juan. Y en esa necesidad, ¿sabes? En medio de tanta necesidad, de tanta soledad, de tanto, estaba abatido este varón, estaba sufriendo físicamente, emocionalmente, y en medio de esas circunstancias, él no se quiere quedar con nada, con ningún tipo de duda. Él no quería quedarse con esa intriga: ¿serás o no serás, Señor?
¿Eres o no eres? ¿Creo o no creo? ¿Estoy aquí o estoy allá? No me refiero a una duda de desaprobación espiritual, pero en esa incertidumbre donde algunas veces, si tú has tenido esa experiencia donde algo te está impulsando a conocer un poco más del Señor, no te conformas con lo que escuchas aquí, no te conformas con lo que oyes aquí, sino vas a la casa y el Espíritu Santo te comienza a redarguir o te comienza a motivar a estudiar un poco más y quieres saber por qué. Si alguna vez a ustedes le ha pasado eso, gloria a Dios. Si nunca te ha pasado, preocúpate. Si nunca te ha dado por estudiar un poco más, por indagar qué significa esto, qué significa aquello, preocúpate. Porque entonces yo no sé si realmente en tu corazón está el anhelo de conocer de Dios. Silencio sepulcral. Gloria al Señor. Entonces, en medio de estos sufrimientos, el profeta persiste en mantenerse ocupado espiritualmente. Alienta su alma a seguir cultivando esa esperanza redentora que transformó su vida hace casi ya 30 años, cuando estaba en el vientre de su madre, según Lucas 1:44 nos enseña. Este hombre, mira cómo era Juan. Mira que a pesar de que estaba en la cárcel, era un hombre con una personalidad intachable. Cuando él comenzó el ministerio, lo primero que Juan comenzó a predicar, según Mateo 3, capítulo 2, ¿sabe lo que es? La palabra favorita de muchos de vosotros. Comenzó a predicar de esta manera: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Fue la primera palabra que salió de sus labios. Arrepentite vos. Lenguaje salvadoreño. Arrepiéntete. Versión latina, Vulgata 2023, centroamericana. Arrepentite vos. Lo primero que comenzó a hablar es ese arrepentimiento. Y no se acobardaba ante nadie. Su mensaje era directo y claro, conciso, preciso y macizo, llamando inclusive a muchos fariseos generación de víboras. ¿Saben lo que es llamar a los líderes de tu grupo generación de víboras? Muchos dicen hasta sepulcro blanqueado. Eso no lo dijo Juan, eso lo dijo Jesús. Cuidado, no me lo cambien. Generación de víboras. ¿Quién os enseñó a huir de la vida venidera? Mira, directo, sin ningún titubeo. Pero en medio de todo, ¿sabes? Él comenzaba a predicar algo maravilloso que era acerca del reino de los cielos. El reino de los cielos se ha acercado. Y es lo mismo que concuerda la predicación de Jesucristo cuando Él comenzó su ministerio. Él predicó lo mismo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El grande y el que es predicaron de lo mismo, de arrepentimiento. Y es que esa palabra arrepentimiento tiene que ser la misma predicación que hoy en día se tiene que repetir. No puede pasar de moda. Así que nosotros tenemos que tener eso en cuenta: arrepentirnos, vivir bajo ese arrepentimiento que nos llevará a ese acercamiento con el reino de los cielos, con el reino de Dios. ¿Cuánto le pueden dar gloria al Señor? Y es que, estimados hermanos, este reino de Dios, ese es el resumen de la Biblia. La Biblia, le dije a una iglesia que estaba predicando, muchas veces nosotros tenemos la mala interpretación que la Biblia habla acerca de la salvación del hombre, y no, la Biblia se resume en el reino de Dios, porque cuando hablamos del reino de Dios nos estamos refiriendo a la gloria del Padre, a la manifestación del Dios Todopoderoso, a su amor inquebrantable, a lo que Él hace por nosotros, y a través de acercarnos a al reino
reino de los cielos, acercarnos al reino de Dios. Por consecuente, nosotros tenemos como resultado la salvación. Pero la salvación no es el todo de la Biblia. ¿Sabes por qué? Porque la salvación es para los hombres, no es para Dios. Dios es salvación. Dios no necesita salvación. No te confunda. Tú y yo necesitamos salvación. Dios no necesita porque Él es Dios. Por lo tanto, entender y comprender que toda la Biblia se resume hablando del reino de Dios es lo más congruente, es lo más sabio y sensato comprenderlo de esa manera. Y de esa manera poder nosotros humillarnos para entender que el reino de Dios, al acercarnos a ese reino maravilloso, nosotros podemos tener ese acceso a la salvación que Él nos ha guardado al humillarnos ante su presencia. Al poder decirle: Señor, yo reconozco que soy necesitado, que soy pecador y que tú eres Dios y yo soy el que necesito humillarme ante tu presencia, el que necesito reconocer que el reino de los cielos se acerca cuando me humillo ante ti, cuando te busco y reconozco que mis falacias simplemente tienen que caer a tus pies. Y es que por eso que Juan el Bautista comienza a predicar de esa manera. Y es que también ese apelativo Bautista, muchos dicen es el apellido de Juan. Y no es el apellido de Juan. En ese entonces apellidos no tenían los hombres. El apellido vinieron muchos centenares de años después. Pero era sencillamente, como muchos dicen, por la acción que Juan hacía, que bautizaba. Sí, Juan bautizaba y se le puede decir por eso que se le llamaba Juan el Bautista. Pero además de bautista, también porque se identifica este término bautista, no es solamente el acto de bautizar en agua, sino también nos enseña su testimonio vivo con el significado de esta palabra bautizar. Además de sumergirse bajo agua, significa una acepción y proclamación, una aceptación o proclamación de la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Significa el bautismo, bautizar significa dar un testimonio de nuestra fe a través de la muerte y resurrección de Cristo Jesús. Jesús mismo habló de este bautizo con una similitud, con un paralelismo de muerte, porque para muchos sí también el significado de bautismo es muerte, pero ¿muerte en qué? Mira lo que dice Lucas 12:50, si tienes la amabilidad. Cuando Jesús hace mención de esta palabra bautismo, dice Lucas 12:50, de un bautismo tengo que ser bautizado. Y cómo me angustio hasta que se cumpla. ¿Sabe de lo que estaba hablando Jesús cuando hablaba de este bautismo? Jesús aquí ya se había bautizado 3 años antes en el Jordán. Aquí estaba hablando de su muerte. Porque cuando uno muere en Cristo, se sumerge como se sumerge en las aguas. Y al sumergirse o al morirse en Cristo queda sepultado completamente, pero después se levanta como Cristo se levantó de los muertos. Esa tipificación de cuando nosotros nos bautizamos, eso es lo que estamos diciendo. Estamos dando testimonio vivo de nuestra fe, que así como Cristo murió, fue sepultado y resucitó, también Dios eso hará con nosotros, los que esperamos en Cristo Jesús, los que estamos bautizados en su muerte, seremos también partícipe de su resurrección. ¿Cuántos adoran su nombre? ¿Estamos entendiendo? Gloria al Señor. Así que ese término bautista o bautismo tiene ese significado también que le podemos otorgar. Y es que, estimados hermanos, nosotros tenemos que reconocer que cuando Juan el Bautista, regresando al capítulo 11, se encontraba allí, acordémonos por favor el contexto histórico donde él fue enseñado tradicionalmente. Tal vez él tomó
mucho tiempo de esta manera, creyendo, educado. Por eso que cuando dice al oír Juan, versículo 2, en la cárcel, los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, versículo 13, que hay una palabra clave. ¿Eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Claro está que es muy difícil ejercer el ministerio de Cristo bajo la comodidad de tu casa, de tu ambiente, y otra cosa es bajo una cárcel o bajo otro ambiente. Ministrar aquí, te lo confieso, humanamente hablando, ministrar aquí en los Estados Unidos, físicamente hablando, es mucho más fácil que ministrar en nuestros países en Centroamérica. De las 6, 7 veces que he ido a Nicaragua, cada vez que predicábamos, ¿sí o no, mi hermano Lyman? Cada vez que abríamos la boca, había muerte de tal vez decenas de zancudos que entraban por nuestras bocas. Y terminamos con la marca de Cristo, no crucificado, sino pero totalmente picados por los zancudos y otras cosas que nos agarraban como si fuera bienvenida al turista. Sudados, perdiendo el peso, no solamente en Nicaragua, en Guatemala, en El Salvador. Hay que ser consciente, cuando no eres de ese país, si por A o B algo no te cae bien, tú tienes que siempre cuidarte. Siempre tienes que estar viendo qué es lo que puedes comer, lo que no puedes comer, lo que te cae bien, lo que no te cae bien, lo que te pongan en la mesa, lo que no te pongan en la mesa, si te gusta o no te gusta tortillas o arroz o papas, lo que sea. Ustedes se van a Perú y sufren si están acostumbrados con la tortilla, porque no la ven ni en pintura. Pero no os preocupéis, que la papa y el arroz lo balancean todo. Pero estando aquí en Estados Unidos, uno predica con aire acondicionado, cuando hace frío con la calefacción, y uno está tranquilo, asientos cómodos, no hay zancudos, no hay piojos, no hay cucarachas, no hay ratas ni ratones, no hay nada de eso, ni alarma orgánica que sale levantando hasta la 1, 2, 3 de la madrugada. No hay nada de eso. Aquí dormimos placenteramente. Pero en nuestros países, aleluya, ruega que no se meta un gato por el techo porque el perro ya no te deja dormir en toda la noche. Pero mira la diferencia. Entonces, si hay un cierto precio que pagar, y aquí Juan lo estaba haciendo al estar en la cárcel, pero algo digno de aplaudir es que él manda a 2 de sus discípulos, nos enseña que él mantenía viva esas ganas por aprender, ese deseo por seguir buscando de Dios. Y les pregunta a través de sus discípulos, vayan y pregúntale, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Mira, hermano, independientemente de la interpretación bíblica, si Juan estaba flaqueando por debilidad espiritual o perseverando firme en medio de esas frías y crueles rejas romanas, hay nosotros que reconocer que la pregunta es válida. ¿Por qué? Porque mira, Juan el Bautista había bautizado al Cristo de la gloria en el Jordán. Él había sido testigo que es lo que pasó cuando el Espíritu Santo descendió en forma de paloma y la Trinidad de Dios se mostró en esa forma maravillosa. Y él fue y comprendió que estaba definitivamente enfrente de ese Mesías Ben Yosef, de ese Mesías hijo de José. Él estaba completamente seguro que uno de los Mesías era él, de acuerdo a su tradición que le habían inculcado. Si es que seguía esta tradición rabínica judaica, él estaba seguro de que uno de los Mesías era él. Pero para asegurarse, si seguimos esta línea de interpretación, para asegurarse, él va y le dice, Señor, ¿eres tú? Esperamos a otro. Esta palabrita otro, subráyala por favor en tu Biblia y en tu mente. Según el griego, esta palabra otro tiene 2 significados, o hay 2 palabras que dan a interpretar esta palabra otro.
Una palabra es la palabra en el griego aios con doble L, aios, que significa otro o a otra o otros, pero del mismo género. Esta es la palabra que se emplea cuando Jesús dijo: y os enviaré al Consolador, al otro, porque se refiere a alguien del mismo, a otro, pero del mismo género, como en la Trinidad. Me doy a explicar. Pero también existe esta palabra griega que es heterón, heterón, con H al principio, heterón. Y esta significa otro, pero de una clase diferente, de otro tipo de ministerio. Entonces Juan estaba empleando esta segunda palabra, heterón, que significaba que estaban esperando. ¿Eres tú aquel que estábamos esperando o es a otro? En otras palabras, muchos rabinos están concluyendo que Juan el Bautista estaba por fin entendiendo. Estaba en medio de la cárcel, de los aprobios que estaba pasando, de las dificultades. Él estaba recibiendo una revelación única en ese momento, que él estaba por fin dándose cuenta que el mismo Mesías podría ser aquel que representaba a los dos Mesías. Para nosotros es fácil entender que Él es el mismo Cristo, que el Cristo de la gloria representa al Mesías ben Joseph y al Mesías ben David, el Mesías ben José y el Mesías hijo de David y el hijo de José. Nosotros ya lo sabemos, pero tranquilo, no seas injusto. Juan todavía, hace 2000 años, él estaba pasando por la cárcel y él tenía esa duda por todo lo que según la dirección judaica estaban siendo enseñados. Él se cree que en ese momento estaba comprendiendo, corrigiendo su línea teológica, donde podría decir y estaba queriendo ver que Jesús representaba a estos dos Mesías. Y para asegurarse, según muchos estudiosos creen, que lanza estos dos discípulos suyos para confirmar lo que él estaba ya comenzando a comprender. Y le dice: Señor, ¿eres este o eres el otro? Y es que, estimados hermanos, estos dos Mesías que nosotros vemos aquí, el Señor mismo nos enseña. Si tú me acompañas al libro de Zacarías, Zacarías, saca lo que no te agrada de una vez también. El libro de Zacarías hace mención de estos dos tipos de Mesías. Primer Mesías, capítulo 9, versículo 9 en adelante. Representando al Mesías, hijo de José, dice Zacarías 9:9: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un polino, hijo de asna, sobre un pollino, hijo de asna. Y era precisamente como Jesús entró a Jerusalén, de esa manera. Y al mismo tiempo, Zacarías, capítulo 14, si me acompañas, podremos nosotros confirmar en sus versículos 4. En el versículo 4 dice: y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente,
y el monte de los olivos se partirá por en medio, y hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y otra mitad hacia el sur. Y mira lo que dice: y huiréis a los valles de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Sal. Huiréis de la manera que oísteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Mira cómo da a interpretar estas dos venidas de estos dos Mesías en dos formas distintas. Por eso es que los rabinos creían que se trataba de dos Mesías diferentes. Uno humilde que llegaba según la condición del pueblo, y otro con poder y gloria, majestuosidad, reinando y cabalgando desde los cielos, como lo ilustra este capítulo 4 de Zacarías 14, al igual que Apocalipsis 19. Por eso es que los judíos tenían esa mentalidad, pero ellos no sabían que un Mesías podía hacer esta misma función, que eran distintas en una sola persona. Y eso es lo que, según algunos eruditos, Juan estaba concluyendo, estaba realmente llegando a la corrección teológica de su vida, que Señor Jesús, ¿eres tú el que estábamos esperando? ¿Eres tú el que podías cumplir realmente estas dos diferentes llamados de Mesías? ¿O esperaremos a otro? En otras palabras, si fuera una corrección teológica que mismo Juan el Bautista en sus últimos días estaba dispuesto de enmendar, de corregir, gloria al Señor, porque eso nos enseña a nosotros que nunca es tarde para corregir nuestros errores. No como aquellos que dicen: yo soy así y así muero. Arrepiéntete. Arrepentidos y convertidos entonces, porque Juan hasta sus últimos días estaba apto a corregir su idea tradicional. Ay, pero muchos de nosotros estamos así y no me lo quitan porque no me lo quitan. Me muero con mi virgen, me muero con mis defectos, me muero con mis dones, me muero con mi lengua, me muero con mi salvación. Arrepiéntete. Hay que morir abrazados de Cristo. Hay que morir abrazados de Cristo. Y sabes, regresando y concluyendo, y la respuesta maravillosa, implacable del Señor Jesucristo ante esa necesidad de aclaración, el Señor le responde en este versículo 4 diciendo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Son las señales maravillosas que el Señor, el Mesías, solamente el Mesías tenía que hacer en la tierra. No le dice un simple sí y nada más. No le dice simplemente un sí tajante y déjame en paz, como los maridos dicen a sus mujeres después que están todo el día en la calle: ¿qué tal te fue en el trabajo? Bien. Nada. La pobre quiere hablar y conversar con uno y está esperando una conversación de 2 horas, pero nosotros tajantes. No. El Señor nos ilustra cómo es tan maravilloso y le dice no un sí de un solo, ni siquiera le dice sí. Lo ilustra de una manera tan maravillosa para que no solamente reciba un aliento o una sanidad espiritual, una corrección espiritual, sino le da una sanidad emocional. Le alimenta no solamente lo espiritual, lo teológico, también su estado anímico. Le levanta el ánimo, le dice: Juan, no te olvides que a los míos yo no los desamparo, que el Señor, que sabe que comenzó la obra en vosotros y en mí, Él la terminará hasta el día de Jesucristo. Él no es injusto, Él sabe pagar con creces a los suyos. Y le dice de esta manera, Él ilustra: denle todo esto, háganle saber a Juan que está en la cárcel, que los dice que los ciegos ven, los cojos andan. Te iba a decir los cojos ven y los sordos hablan, pero no dice así. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son sanados, son limpiados, los sordos oyen. ¿Cuántos oyen?
No te preocupes, que Dios obrará en tu vida. Los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Esas son las señales de aquel Mesías, hijo de José y hijo de David. Solamente Él podría hacer. Esas son las señales. Y le dice: bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Y a los pobres es anunciado el evangelio. No habla a los pobres que no tienen dinero, no, a los pobres de espíritu. Como en Mateo 5, aquellos pobres es aquellos que estaban en su interior, en su espíritu, afligidos por la venida del reino del Señor, preocupados por el reino de Dios, preocupados, afligidos por hacer las cosas de aquel Cristo venidero que un día iba a llegar y quería que los encontrara haciendo lo bueno. En aquellas personas, esos son los pobres en espíritu, que se preocupan en aquel Maranata que muy pronto va a llegar para cada uno de nosotros, la venida del Señor. Y de esa manera, ¿sabes? El Señor en su misericordia le otorga en el momento de fuego, en la hora de fuego de la vida de este gran hombre. El Señor lo prepara para que tuviera una restauración emocional, espiritual, que aunque sabía que Él tenía el poder para sacarlo de la cárcel, pero no le abrió las puertas de la cárcel. Lo dejó en ese lugar sabiendo que iba a ser decapitado. Pero le dio algo mejor: te voy a dar lo que tanto anhela tu espíritu, escuchar que tu trabajo no ha sido en vano, Juancito. Has preparado el camino verdaderamente al gran Mesías de Mesías, al Cristo de la gloria. Y a su tiempo, tú vas a poder cosechar. Será grande entre todos los hombres nacidos de mujer, pero aún así el más pequeño, porque entre nosotros que somos testigos de la resurrección de Cristo, esa experiencia única nos pone en un lugar más privilegiado que este gran hombre llamado Juan. Ponte de pie. En la hora de fuego el Señor no se olvida de los suyos. Le otorga a Juan una despedida gloriosa, porque Dios sabe recompensar el esfuerzo de cada uno de nosotros. Dios sabe recompensar el esfuerzo de cada uno de nosotros. Dios no se queda con nada. Dios sabe premiarte. Dios es un Padre amoroso que no te sabe dar una piedra cuando le pides pan. Dios es un Dios misericordioso que no te da una culebra cuando le pides un pescado. Dios es un Dios maravilloso que sabe consolarte en los momentos que te sientes como si estuvieras en una prisión. Dios sabe cómo abrir las puertas de la peor cárcel de tu vida. Y es que no solamente te hablo de una cárcel física con rejas. Hay personas que están en cárceles emocionales. Hay personas que están en cárceles espirituales. Hay personas que están en cárceles teológicas. Hay personas que están en diferentes tipos de cárceles. Pero sabes, no te rindas. Juan, en sus últimos momentos, aún se motivó por seguir aprendiendo más. No quería morir con esa duda, con ese interrogante. Tú no mueras de la misma manera. No mueras de una manera que te sientas que no has cumplido tu llamado, que hay algo todavía por hacer. No mueras inconforme con lo que Dios ha puesto en tu vida. Oh, hay que tener la oportunidad de poder decirle al Señor: Señor, esta es la hora. Aunque no salga de este lugar, aunque por el momento esta cárcel sea mi refugio, en medio de este horno de fuego, tú estarás conmigo. Tú te pasearás conmigo. En medio de este horno, en medio de esta cárcel, en medio de este tipo de problemas, yo sé que tú estarás conmigo. Pero depende de ti. Juan envió a mensajeros
Juan hizo lo que tuvo que hacer y es digno de aplaudir lo que este hombre llegó a hacer. Él no quería quedarse con esa duda, con esa interrogancia. En la hora de fuego de su vida, él quería estar completamente claro que su trabajo no era en vano. Y sabes, tu trabajo no es en vano. Nada de lo que hacemos para el Señor con corazón limpio y puro es en vano. Él es el hijo de José. Él es el Mesías, hijo de David. Él es el Mesías, hijo de José. Él es el Mesías. Él es el unigénito del Padre. Él es el Dios con nosotros. Él es el gran yo soy. Él es el que vive, el que reina, el que está sentado a la diestra del Padre. Él es. Y nosotros en esta hora nos humillamos ante Él. Padre, he predicado tu palabra. Te doy gloria y honra en esta hora. Y pongo este pueblo, Señor, ante ti, Señor. Si hay necesidad en medio de tu pueblo, solamente tú eres el que puede escudriñar cada corazón aquí presente. Y te suplico que seas tú obrando en medio nuestro. Señor, si hay alguien que no conoce de ti, solo tú sabes, solo tú lo conoces, Señor. He aquí, Padre, glorifícate en este momento. Habrá alguien que no conozca de Cristo. Habrá alguien tal vez en las redes sociales que no tiene a Cristo en su corazón como su Señor y Salvador. Tal vez tú no lo conozcas como el Mesías, hijo de David. Tal vez no lo conozcas según los judíos dicen como el Mesías, hijo de José. Tal vez tú no lo conozcas como nosotros los conocemos, como el Hijo del Dios viviente, el Hijo sufriente, el siervo sufriente, el Hijo del hombre, el Hijo de Dios. Tal vez tú no lo conoces como nosotros lo conocemos, como el creador del cielo y de la tierra, como el gran yo soy, como el único que hace todo posible. Y ahora te invito a que lo aceptes, que lo conozcas de una manera más íntima, más perfecta, más pura y santa, aceptándolo. Humíllate ante Él y dile: Señor, yo soy pecador. Yo me encuentro en una cárcel emocional, espiritual, cualquier tipo de cárcel que estés. Y solamente tú me puedes libertar. Te reconozco como mi Señor y Salvador, el Mesías que ha de venir y que vino hace 2000 años a morir por mí en la cruz de Calvario, y que vendrá con poder y gloria en ese día maravilloso como tu segunda venida. En esta hora yo me humillo ante ti y te reconozco y te suplico que de ahora en adelante seas tú ayudándome a caminar conforme a tu voluntad. Te doy gracias por lo que has hecho en mi vida. Si has hecho esa oración, te felicitamos. Y solamente siga adelante, que es Cristo el que siempre te está esperando con los brazos abiertos. Este es el momento maravilloso. Si hay necesidad en tu vida, hermano, hermana, simplemente dile: Señor, yo creo en tu venida. Yo creo que tú me levantarás. Díselo, yo creo. Tú me levantarás, Señor. Tú me sacarás de esta cárcel. Tú me sacarás de esta incertidumbre. Tú me sacarás de estas dudas. Tú me ayudarás a romper toda tradición. Tú me ayudarás a romper toda insuficiencia. Tú llenarás toda necesidad.
necesidad. Señor, en el nombre de Jesús te lo pido. Obra en medio nuestro. Que todos podamos creer. Que todos podamos creer. En el nombre de Jesús vale la pena creer, te lo digo. Cree, iglesia, cree. Just believe it. Believe it. Créelo, créelo. Vale la pena. Vale la pena. Vale la pena, vale la pena. En el nombre de Jesús creemos. Creemos que tú nos levantarás. Creemos que tú nos levantarás. Díselo a la voz, vamos. Yo creo, vamos a las voces fuerte. Si tú lo crees, díselo. Si tú lo crees, díselo.